Cada día damos por sentado los milagros que Dios, pueden sentarse, que Dios realiza en nuestras vidas. ¿eh? A menudo nos enfocamos en lo que no tenemos y olvidamos las bendiciones presentes porque quizás no son igual de grandes de lo que nosotros estamos esperando o no son igual de grandes que las de otros y perdemos quizás el sentido de gratitud a Dios porque lo que Dios nos da no nos satisface, no satisface nuestros corazones que muchas veces son muy orgullosos, ¿verdad? Y es por esto que quiero que veamos juntos rápidamente una porción de la palabra que es realmente especial y muy significativa y que nos va a ayudar a conocer el corazón de Dios y nos va a ayudar a saber cuál ha de ser nuestra actitud con todas las bendiciones que ya nosotros tenemos. Por eso quiero que me acompañes al Evangelio de Lucas, Lucas capítulo 17, y vamos a dar lectura del verso 11 al 19, amén. Si lo tienen en la Nueva Traducción Viviente, mejor que la que voy a usar yo. Dice la palabra de Dios así: mientras Jesús seguía camino a Jerusalén, llegó a la frontera entre Galilea y Samaria. Al entrar en una aldea, 10 hombres con lepra se quedaron a la distancia gritando: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Jesús los miró y dijo: vayan y preséntense a los sacerdotes. Y mientras ellos iban, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, cuando vio que estaba sano, volvió a Jesús y le agradeció por lo que había hecho. Ese hombre era samaritano. Jesús preguntó: ¿no sané a 10 hombres? ¿Dónde están los otros 9? ¿Ninguno volvió para darle gloria a Dios excepto este extranjero? Y Jesús le dijo al hombre: levántate y sigue tu camino, tu fe te ha sanado. Padre, te damos las gracias por tu rica, profunda y poderosa palabra, Señor. Te pido que me uses en esta mañana, Dios, y que podamos recibir, Señor, el consejo tuyo y que podamos interiorizar lo que quieres hablarnos, Señor, que seamos oidores que obedecemos a tu palabra, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. He titulado la palabra en esta mañana en forma de pregunta: ¿dónde estás? Y es que, hermano, Jesús estaba camino a Jerusalén y dice la palabra de Dios que se encontraba entre Galilea y Samaria y de repente se encuentra con un grupo de 10 leprosos que estaban gritándole a él: Jesús, ten misericordia de nosotros. Querían ser sanos. La lepra es una enfermedad muy contagiosa y la ley en el Antiguo Testamento, la ley judía requería que los leprosos vivieran apartados de la sociedad. Era una suerte como de tener una maldición. Aquel que tenía lepra tenía que estar no solamente alejado de su familia, sino también alejado de la sociedad, y aparte de eso estaban estigmatizados porque tenían que ir gritando que eran impuros. Es decir, que aquel que tenía lepra en aquel entonces todo el mundo lo sabía. La lepra simboliza el pecado. Los hombres claman a Jesús para que les sane y Él les manda que vayan a mostrarse a los sacerdotes que han sido sanados según lo que requería la ley judía, porque aunque estuvieran enfermos de lepra, cuando se sanaban tenían que ir y presentarse delante de los sacerdotes. Yo quiero en esta mañana destacar 3 aspectos de este pasaje. El primero es que, hermanos, hay que tener fe. Cuando aquellos 10 leprosos acudieron a Jesús, le pidieron directamente que los sanara. Y Jesús les dio instrucciones claras de ir a presentarse a los sacerdotes para que, tras ser examinados por ellos, confirmaran su sanidad. Los leprosos no saben cómo serán sanados, pero confían en que Jesús tiene el poder para hacerlo. Y es su fe, hermanos, lo que les lleva a recibir tal sanidad. Una necesidad, ya sea física, emocional,
o espiritual es la que hace que en muchas ocasiones nosotros nos acerquemos a Dios. La necesidad de estos 10 leprosos les hizo moverse, les hizo salir de su zona de confort, les hizo salir de su zona de seguridad, les hizo ser osados, atreverse a llamar a ese hombre que andaba por allí y que ellos habían escuchado que sanaba. Nosotros en muchas ocasiones tenemos necesidades y esa necesidad es la que nos hace mover y esa necesidad es la que nos hace llegar a los pies de Jesús. En el Antiguo Testamento encontramos la historia de un hombre llamado Naamán, Naamán el sirio. Él era general del ejército de Siria y la Biblia lo relata, dice que él estaba enfermo de lepra y él fue y habló con su rey y el rey envió cartas a Israel porque una mujer que había sido cautiva, una chica que había sido cautiva, que trabajaba en casa del rey, le dijo al rey: mira, si ese hombre está enfermo, yo conozco a alguien que lo puede sanar, él está allí en Samaria, es un profeta, se llama Eliseo, y quizás puede ser que sea sanado, tu general. Así que este hombre Naamán fue a su rey, pidió cartas, él envió cartas a Israel. Y cuando en Israel el rey que estaba reinando, valga la redundancia, recibe la carta, él se llena de temor. Él dice: esto es una trampa, me quieren hacer una jugada aquí, porque ¿cómo me van a mandar a mí una carta para que yo reciba a ese hombre que es un general, que está enfermo de lepra, con esa enfermedad tan grave, y cómo va a ser sanado? Y esto es un verdadero problema para mí, porque si yo no respondo ante las inquietudes y la demanda que tiene aquel rey, que era un ejército muy poderoso en aquel entonces puede ser que venga a por mí. Así que Eliseo, el profeta, escuchó lo que estaba aconteciendo y mandó a decir al rey: sepa Israel que hay profeta aquí en esta tierra. Así que, hermanos, Naamán viene, es recibido, viene a donde Eliseo y viene con sus carros, viene con un buen carruaje, viene con un buen ejército, viene o sea, súper esplendoroso. Y ahora resulta que Eliseo no lo recibe, manda a decir que no hace falta que venga a su casa, que solamente basta con que vaya a meterse en el río Jordán, a zambullirse siete veces. Y la Biblia dice así en Segunda de Reyes capítulo 5 verso 11: y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él, refiriéndose a Eliseo, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Y es que, hermanos, en muchas ocasiones nosotros creemos saber cómo Dios obra. En muchas ocasiones nosotros pretendemos saber cómo el Señor va a actuar en diferentes ocasiones, hermanos. Y Dios, para operar un milagro en nuestras vidas, solamente necesita quererlo. Con que Dios lo quiera, ya está, no importa la manera como lo haga, Dios lo hace. Aquel hombre, porque era un general del ejército de Siria, creía que iba a ser recibido con pitos, con flautas y con panderetas, pero no. Eliseo ni siquiera lo recibió. Y esto nos habla a nosotros de los procesos que muchas veces tenemos que pasar. Porque puede ser que a lo mejor sintamos que somos importantes, porque así es nuestro corazón. O puede ser que sintamos que somos necesarios o que somos indispensables, y el Señor tiene otro trato con nuestras vidas. Y entonces, por muy importante, por muy necesario, por muy indispensable y por mucha amenaza que representes, dice el profeta: tranquilo, vete y te zambulles
en el río Jordán. 7 veces. El río Jordán era el más sucio en aquel entonces. De hecho, Eliseo le dice esto y Naamán se enoja y dice, pero no hay 2 ríos más. ¿Por qué me manda a bañarme justamente en ese río? Que era el más sucio. Hermanos, nosotros debemos aprender a recibir el trato de Dios para nuestras vidas. El trato de Dios para sanarnos de nuestros pecados en muchas ocasiones duele. En muchas ocasiones nos molesta. En muchas ocasiones nos hace salir de nuestra zona de seguridad y en muchas ocasiones nos humilla. Porque es que si no nos humillamos, no vamos a poder ser limpiados de toda nuestra maldad. Yo te pregunto en esta mañana, ¿crees tú que Dios te puede sanar hoy? ¿Crees tú que Dios te puede sanar de tu enfermedad física, de tu enfermedad emocional, pero también de tu mayor enfermedad, la enfermedad espiritual? Porque esa era la mayor necesidad que tenía realmente Naamán. En segundo aspecto, hermanos, que quiero destacar en esta mañana es que hay que ser agradecidos. Después de recibir la sanidad, aquellos 10 leprosos, solamente uno de los 10 leprosos regresó para agradecer a Jesús. En lugar de centrarse en el milagro que acababa de recibir, como muchas veces nosotros hacemos, que nos quedamos en ese milagro y nos quedamos disfrutando de la gloria pasada, no pensamos en la gloria venidera. Y aquel hombre que fue sanado, en lugar de centrarse en ese milagro, se enfoca en la persona que le dio el milagro. Y qué bueno saber que nosotros debemos tener esa misma perspectiva, hermanos. Debemos saber de dónde provienen los milagros para nuestras vidas. Porque repito, en ocasiones tenemos las cosas delante y no las valoramos. Porque quizás olvidamos de dónde proviene la bendición. Aquel leproso regresó y la Biblia relata que él era samaritano. Encima era del pueblo, de un pueblo con el cual había mucho conflicto a nivel histórico, a nivel cultural. Era un buen problema el que había entre esas dos naciones, entre esos 2 pueblos, el samaritano y el judío. Aquel samaritano, aquel leproso samaritano se enfocó en la persona que le había dado el milagro. La gratitud, hermanos, es una actitud fundamental para nuestra relación con Dios. Un corazón agradecido es un corazón alegre, es un corazón que reconoce, es un corazón que está centrado, es un corazón que es consciente de lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Debemos ser agradecidos por todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. En muchas ocasiones no vemos el gran amor de Dios que se refleja en nuestras vidas a través de la provisión, a través del sustento, a través de la salud, a través de un día más de vida, a través del techo, a través del abrigo. Y dejamos a un lado el valor de lo que Dios nos da. No disfrutamos de nuestro trabajo, nuestras amistades, nuestras familias, y todo esto manifiesta una profunda actitud de desagradecimiento. No valoramos el milagro presente. Nos enfocamos en lo que quizás otros tienen. Nos enfocamos en lo que nosotros no tenemos. Y no valoramos el tiempo de Dios en nuestras vidas y lo que Él nos está dando. La Biblia, gloria al Señor, la Biblia habla acerca de un rey, el rey Ezequías. Él era hijo de otro rey llamado Acaz. Acaz reinó en Israel, en Judá, hizo muchísimas cosas malas, muy malas. Levantó ídolos donde la gente iba y adoraba, se mezcló con otros pueblos paganos, hizo un montón de cosas. Pero cuando reinó este rey Ezequías, el hijo de Acaz, él hizo un montón de reformas, como lo que estamos viendo ahora en el gobierno de España, que los políticos, uno quiere gobernar y entonces dice, yo voy a hacer tal reforma, tal otra. Pues igual, eso, lo de la política, eso ya viene de hace mucho tiempo, eso no es de ahora.
Y entonces el rey Ezequías hizo cosas muy buenas, derribó todas esas ídolos, derribó todo eso a lo que se estaba postrando el pueblo. Y dice la palabra de Dios que él estaba muy enfermo. Estaba a punto de morir. Estaba enfermo a punto de morir. En 2 de Crónicas 32:24 dice que en aquel tiempo Ezequías se enfermó de muerte y oró al Señor, quien le respondió y le dio una señal. Le concedió 15 años más. Y le concedió 15 años más precisamente por lo que hizo aquel leproso samaritano, que obedeció. Dios le dio 15 años más de vida al rey Ezequías porque había obedecido a la ley de Dios, porque había derribado todas las reformas que su padre había hecho que iban en contra de los principios de Dios. Así que el rey Ezequías tiene 15 años más de vida. Y viene el profeta Isaías y habla con él y le dice, tú tienes que hacer esto y lo otro, y le está aconsejando. Pero durante estos 15 años más de vida que le concedió Dios, Ezequías, lejos de agradecer, con su obediencia hizo cosas que desagradaron nuevamente a Dios. Así que siguió un poco el ejemplo de su padre. Puede ser que durante una temporada nosotros nos conduzcamos en obediencia y actuemos en fe, en la confianza de que el Señor nos escucha y nos va a responder para un milagro. Y entonces nosotros elevamos nuestras oraciones al Señor y Dios concede lo que le pedimos, pero por alguna razón dejamos que nuestra antigua naturaleza salga a flote, y lejos de ser agradecidos con Dios en más obediencia, lo manifestamos con todo lo contrario. Nos olvidamos de quién es el dador de la vida, nos olvidamos de quién es el dador del sustento, nos olvidamos de quién es el que nos da el abrigo, la comida, el techo, el trabajo, la familia, la salud. Nos olvidamos de quién es el que permite que cada día nos levantemos y podamos ir a la palabra de Dios o podamos recitarla en nuestro corazón. Nuevas son tus misericordias cada mañana, Señor. Un día más, aquel sol alumbra para justos y para injustos. Gracias, Señor. Nos olvidamos de lo que Dios está haciendo y nos volvemos desagradecidos. Entra la queja, entra el desánimo y entra una actitud que es contraria al Espíritu de Dios. Entra una actitud que es contraria al corazón del Padre. Y entonces empezamos a ver la familia como un estorbo. Empezamos a tener discusiones, empezamos a ver que el trabajo es muy fuerte, que me duele aquí, que me duele allá, que qué pereza tener que madrugar, que no me alcanza, que no llego a fin de mes. Disfruta de lo que Dios te da, hermano. Esta tierra va a pasar. Esto es temporal. Y es un suspiro. Si no, pregúntele a aquellos que ya tenemos más de 40. ¿Qué hace que teníamos 20? ¿No? O los que tienen más de 50. Hermano, la vida se pasa volando. Como para estarnos quejando y sufriendo y ay, no sé qué y no sé cuál. Disfruta. Disfruta de lo que el Señor te da. ¿Qué te ha dado? Una familia preciosa. Disfruta tu familia. ¿Qué te ha dado tu esposa, tu esposo? ¿Qué te ha dado amigos? Disfrútalos. Pero en un buen ambiente, glorificando al Señor. Hermano, no tengo un avión, pero tengo esta moto que arranca dándole pedal, un Vespino, pero gloria al Señor. ¿Sí o no? Y nos quedamos ahí en aquel sufrimiento, desánimo, tristeza, y eso, hermanos, a nivel científico, a nivel neuronal, eso afecta a nuestro cuerpo. Y salen de nosotros, de nuestro interior, salen enfermedades. Entra la depresión. Porque hace 10 años yo era autónomo y tenía 50 trabajadores, pero vino la crisis y entonces me quedé en la ruina. Y ahora, ¿cómo voy a volver a levantar vuelo? Disfruta lo que tienes. Disfrútalo. ¿O cuándo será que voy a volver a tener lo que tenía antes? Un proceso de ansiedad. Disfruta el momento, disfruta la bendición presente.
Disfrútala, hermano. De todo corazón te lo digo. Sé agradecido con el Señor. ¿Eres agradecido con Dios? ¿O de tu preciosa boca sale queja, sale desánimo, sale tristeza, sale ira, sale rencor, sale chismes? ¿Qué sale de tu preciosa boca? Y ahora me viene a mí ese texto que habla Santiago, ¿no? No puede de una misma boca salir dos manantiales, uno dulce y uno amargo. No podemos estar hablando la bendición de Dios y luego juntarnos y hablar, no, esto es muy temprano el culto, madruga más. ¿No? ¿No les ha pasado? Que este culto deberían de acomodarlo a las 12, que es a la hora que yo me levanto. ¿No? Madruga un poquito. Dale gracias a Dios que tienes una iglesia. Mira esos países árabes donde se tienen que esconder. Mira esos países donde tienen que meterse en las alcantarillas y no pueden alabar al Señor. Mira esos países, hermanos, donde tienen que susurrar y tienen que aprenderse la Biblia de memoria para poder hablar salmos y cánticos y entre ellos poder recitar la palabra de Dios. Nosotros que tenemos aquí la Biblia allí, la Biblia aquí, la Biblia... Y a veces nos quejamos. Seamos agradecidos. Seamos agradecidos. Esos países donde tienen que reunirse debajo de un árbol, donde no tienen ni asiento ni bancos, y glorifican al Señor. Y cuando recogen la ofrenda y los diezmos, salen cantando y alabando y saltando y festejando, porque esto es una fiesta, hermanos. Hoy el novio se junta con su novia. Esto es una fiesta, hermano. El Señor Jesús está aquí porque Él ama a su novia. Somos la novia de Jesús. El tercer aspecto que quiero destacar es que debemos recibir la gracia de Dios. Jesús elogia al leproso que regresa diciéndole: tu fe te ha salvado. Hermanos, la fe no es solamente necesaria para recibir el milagro. La fe es esencial para nuestra salvación, para la vida eterna. La promesa de la fe es que si creemos en Jesús y seguimos su camino, tendremos vida eterna. Esa es la promesa y esa es la fe en estado puro. Aquel leproso que era samaritano, que no era del pueblo de Dios, regresó y tuvo un encuentro con Jesús. No se conformó con el milagro, no se quedó con la bendición presente. Aquel leproso que, por cierto, queda allí registrado, regresó con la actitud correcta y alabó al Señor. Alabó al Señor, tuvo un encuentro real y personal con Jesús. Y la Biblia dice que fue salvado. Ya no era solamente que había sido sano físicamente de su enfermedad exterior, sino que había sido salvado, había sido sanado espiritualmente. Cuando tú recibes los milagros de parte de Dios, ¿qué haces? ¿Vuelves a Él para alabarlo y bendecir su santo nombre? ¿Regresas para honrarlo? ¿Comparte de la bendición que Él te da? ¿Compartes lo que Él te da? Porque a veces somos muy egoístas. Y entonces Dios nos da una bendición y nosotros pensamos que, y eso le pasa a los poderes que hay en el mundo, atesoran y nunca van a disfrutar de eso. Y tienen en paraísos fiscales millones y millones y recontramillones. Y jamás van a disfrutar de eso. No necesitan. ¿Qué haces tú con la bendición del Señor? Cuando Dios te entrega algo, ¿qué haces? ¿Lo compartes o te lo quedas para ti solo? ¿Cuál es tu actitud? ¿Te manejas como aquel leproso samaritano o eres como uno de esos 9? ¿Qué haces? La palabra habla acerca de un recaudador de impuestos,
uno que era ladrón. Dice la palabra de Dios que él escuchó, se dio cuenta que Jesús pasaba por su ciudad, por Jericó. Así que él, ni corto ni perezoso, él dijo, yo quiero ir a ver a ese hombre. Porque el recaudador de impuestos era aquella figura pública dentro de la ciudad que era aborrecida por todo el mundo. Porque era alguien que recaudaba y aparte mangaba. Se quedaba el dinero para él. Así que estaba señalado, estaba acusado, lo criticaban, nadie lo quería. Pero había una necesidad profunda en su corazón de llenar un vacío, de poderse sentir aceptado, de poder hacer parte de. Así que él viene al encuentro con Jesús. Y dice que se sube en un árbol. Y Jesús, que nos conoce, que nos ve, levanta su mirada y lo mira y lo ve. Y le dice, Zaqueo, baja de ese árbol porque hoy voy a posar en tu casa. Es necesario que pose en tu casa. Y muchas veces, hermanos, por muy indignos que nos sintamos, por muy despreciados que podamos ser, por muy criticados y por muy grave que sea nuestro pecado, Jesús viene a nuestro encuentro. Yo creo que fue la primera vez en mucho tiempo que alguien miró a Zaqueo con una mirada de amor y de compasión, con esa mirada de baja, y entre líneas le estaba diciendo, porque te amo. Baja porque yo te perdono. Baja porque no importa lo que hayas hecho. Baja porque quiero tener un encuentro contigo, porque he venido a tu rescate. Baja porque a pesar de que lo que has hecho es grave y nadie te quiere, yo te amo. Lucas 19:10, terminando aquella porción de la palabra que habla acerca de Zaqueo, dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esta mañana tú puedes venir a Jesús. Hoy puedes decirle al Señor Jesús que quieres encontrarte con Él. De igual forma que lo hizo aquel leproso samaritano y de la misma forma que lo hizo Zaqueo. Yo te pregunto en esta mañana, ¿quieres tú ser salvo? ¿Quieres tú tener un encuentro con Jesús real, personal? ¿Quieres sentir el abrazo del Padre? Si es así, ponte de pie y vamos a orar al Señor. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás tú? ¿Estás a los pies de Cristo agradeciendo por los milagros que ha hecho en tu vida? ¿O has tomado la actitud de aquellos 9 que se fueron y nunca más se habló de ellos en la Biblia? ¿Dónde estás tú? ¿O dónde quieres estar?